Imagina despertar un día y darte cuenta de que todo aquello que te enseñaron a creer como verdad era en realidad una narrativa conveniente, diseñada para mantenerte sumiso, distraído y obediente. Piénsalo. En un mundo donde la información fluye con una velocidad sin precedentes, ¿cómo es posible que la humanidad se haya vuelto más desinformada, más impulsiva y menos capaz de razonar críticamente que en cualquier otro momento de la historia? ¿Cómo nosotros, con todo nuestro esplendor tecnológico, hemos forjado una generación que tiene dificultades para pensar por sí misma? En este vídeo desvelaremos una de las verdades más incómodas de nuestra era: cómo creamos una generación menos perspicaz. No porque las personas carezcan de inteligencia, sino porque los propios sistemas que modelan sus mentes han sido deliberadamente estructurados para sofocar el pensamiento independiente. Examinaremos cómo la educación, los medios de comunicación, la tecnología e incluso la cultura han contribuido a una silenciosa erosión del razonamiento humano. Y la última revelación, la más trascendente, cambiará por completo tu modo de entender el mundo y tu rol en él. Antes de continuar, si crees que el conocimiento debe ser liberador y no una prisión, tómate un instante para suscribirte a este canal, dar like y compartir este vídeo. Esto ayuda a difundir ideas que despiertan conciencias en un mundo que se esfuerza tanto en adormecerlas. Te aseguro que lo que estás a punto de descubrir podría alterar para siempre tu percepción de la sociedad, el futuro e incluso de ti mismo. Ahora, volvamos al origen de todo esto: el sutil surgimiento de la ignorancia colectiva, disfrazada de progreso. Durante siglos, la mente humana fue considerada un territorio sagrado, un espacio de potencial ilimitado. Filósofos como Sócrates y Kant sostenían que el propósito de la educación no era el de llenar la mente con datos, sino el de enseñar a las personas a reflexionar. Pero en algún punto, esa misión fue reemplazada por algo distinto. Dejamos de mostrarle a la gente cómo pensar y comenzamos a dictarles qué pensar. El sistema educativo moderno, que alguna vez fue un faro de iluminación, se transformó gradualmente en una fábrica de conformidad. Su propósito transitó de despertar la inteligencia a producir ciudadanos dóciles que obedecieran las reglas sin cuestionar su origen. La configuración de la mayoría de las escuelas hoy en día se inspiró en la Revolución Industrial, diseñada no para cultivar la inventiva, sino para generar trabajadores eficientes. A los niños se les adiestraba para memorizar, repetir y acatar. Y generación tras generación, este sistema modeló mentes que temen el error más de lo que valoran la verdad. El filósofo francés Michel Foucault indicó en una ocasión que todo sistema de poder crea sus propias verdades. La educación, en este sentido, se convirtió en una de las herramientas de control más potentes, moldeando no solo lo que la gente sabe, sino también cómo perciben la realidad misma. En lugar de fomentar la curiosidad, comenzamos a penalizarla. En lugar de celebrar la singularidad, entrenamos la uniformidad. El resultado fue una generación brillante para aprobar exámenes, pero desorientada cuando se le pedía que pensara por sí misma. ¿Alguna vez has notado la incomodidad que experimentan las personas al enfrentarse a preguntas profundas? Cuestiones que requieren reflexión en lugar de respuestas rápidas. ¿Por qué tantos prefieren desplazarse sin fin por sus teléfonos en lugar de involucrarse en un pensamiento significativo? No es apatía, es condicionamiento. Hemos sido educados para anhelar la comodidad por encima de la profundidad, el entretenimiento por encima del conocimiento y el ruido por encima del silencio. Porque el silencio, la verdadera quietud introspectiva, es peligrosa. Se dice que te obliga a confrontarte a ti mismo. #meta. Pause. Sex. 1,0. El psicólogo Carl Jung advirtió que el individuo que no puede pensar de manera autónoma se convierte en presa del inconsciente colectivo. La mente de la masa que se mueve como un rebaño, creyendo, consumiendo y reaccionando,
en conjunto. Esto es precisamente lo que estamos viendo en la actualidad. Las redes sociales, alguna vez aclamadas como el triunfo de la comunicación global, se han convertido en una trampa psicológica. Los algoritmos recompensan la indignación, la emoción y la superficialidad, mientras castigan los matices, la paciencia y la meditación. Cuanto más extrema es la opinión, más atención recibe. Cuanto más simplista es la idea, más viral se vuelve. Así es como la inteligencia es suplantada por la imitación y la profundidad por la dopamina. Y aquí reside una de las paradojas más insidiosas de nuestra época. Estamos inundados de información, pero carecemos de sabiduría. Tenemos acceso a más conocimiento que cualquier generación anterior a la nuestra. Sin embargo, nunca habíamos estado tan perplejos, divididos e intelectualmente vulnerables. Confundimos los datos con la comprensión y las opiniones con la verdad. En este caos digital, el pensamiento crítico no es meramente una habilidad, es un desafío. Permíteme preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que realmente pensaste por ti mismo? No repetir algo que leíste, no compartir una publicación que te pareció correcta, sino cuestionar genuinamente los cimientos de tus propias convicciones. Si encuentras esa pregunta incómoda, no estás solo. Esa incomodidad es la señal inicial de que estás despertando de la anestesia mental de la cultura contemporánea. La verdad es que la ignorancia hoy en día no es un azar. Es un producto. Es rentable. Una población que no razona resulta más fácil de controlar, entretener y manipular. Gobiernos, corporaciones y medios de comunicación se benefician de una sociedad que confunde el saber con la información y la libertad con el desvío. Sin embargo, existe una esperanza. La ignorancia es reversible. La mente humana, una vez que recobra su poder, no es tan fácilmente esclavizable. La interrogante es, ¿estás dispuesto o dispuesta a recuperarlo? Porque en la próxima sección revelaremos que la era digital no solo aceleró esta decadencia del pensamiento, sino que la convirtió en un arma. Lo que estás a punto de descubrir te explicará por qué tu atención es el recurso más valioso del mundo y por qué luchan con tanto ahínco por acapararla. El escritor estadounidense Aldous Huxley advirtió en su momento que la dictadura perfecta se presentaría bajo la apariencia de democracia, pero sería en realidad una prisión sin muros, donde los prisioneros ni siquiera soñarían con escapar. Es escalofriante lo proféticas que suenan esas palabras hoy día, pues esa prisión invisible que describió no se compone de barrotes ni guardianes. Está construida con pantallas, notificaciones y algoritmos ideados para encadenar nuestra atención y adormecer nuestras mentes. Detente a pensarlo. Nunca antes la humanidad había tenido un acceso tan inmediato al conocimiento colectivo del mundo. No obstante, en lugar de iluminación, hemos entrado en una era de distracciones. El problema no radica en la falta de información, sino en el exceso, que nos llega en fragmentos tan superficiales y fugaces que ya no nos queda tiempo para reflexionar entre un estímulo y el siguiente. ¿El resultado? Nos hemos convertido en consumidores de ideas en lugar de sus creadores. Cada deslizamiento, cada clic, cada me gusta, forma parte de un experimento psicológico en el que la mayoría de la gente nunca consintió participar. Las empresas tecnológicas, impulsadas por la inteligencia artificial y la psicología conductual, han aprendido a explotar las debilidades más profundas de la mente humana. La dopamina, el químico de recompensa cerebral, es ahora la moneda del mundo digital. Cada vez que recibes una notificación o un me gusta, tu cerebro te proporciona una pequeña dosis de placer, reforzando el comportamiento y haciéndote anhelar más. Con el tiempo, esa repetición erosiona la paciencia, la concentración y la reflexión. Pensar se vuelve doloroso, desplazarse por la pantalla se convierte en una adicción. El filósofo Herbert Marcuse denominó a este fenómeno pensamiento unidimensional. Según su perspectiva,
Las sociedades avanzadas no reprimen a las personas por medio del miedo, sino a través del solaz, brindándoles entretenimiento sin fin, comodidad e ilusiones de libertad, hasta que ya no anhelan cuestionar el sistema. Vivimos precisamente en ese mundo, un paraíso digital edificado sobre cadenas invisibles. Observa a tu alrededor. Estamos constantemente conectados, pero profundamente aislados, rodeados de información, pero sedientos de significado. Confundimos la exposición con la comprensión. Y a medida que el ruido digital se intensifica, el silencio, cuna del pensamiento, se ha vuelto algo que tememos. ¿Con qué frecuencia te sientas en silencio sin buscar tu teléfono? ¿Cuánto tiempo puedes permanecer a solas con tus pensamientos antes de sentir la necesidad de evadirlos? El cerebro humano no está diseñado para procesar la avalancha de información que enfrenta hoy en día. Neurocientíficos han demostrado que la estimulación digital constante reorganiza las vías neuronales, reduciendo nuestra capacidad de concentración profunda y memoria a largo plazo. Estamos entrenando nuestras mentes para la inmediatez, breves ráfagas de atención, gratificación instantánea, reacción emocional a costa de la profundidad y la introspección. La mente moderna es rápida, pero superficial. Sabe cómo encontrar datos, pero le cuesta encontrar significado. Y esto no es solo un efecto secundario del progreso, es un diseño. Una generación distraída es una generación dócil. Hashtag, !Meta, pause, sex, 1,0. Cuando mantienes a la gente ocupada, entretenida y emocionalmente reactiva, dejan de hacer preguntas peligrosas. Dejan de darse cuenta de lo que sucede a su alrededor. La manipulación política. Se vuelve más sencilla cuando la mente colectiva está demasiado ocupada persiguiendo tendencias para reflexionar sobre la verdad. El filósofo Noam Chomsky describió esto como la fabricación del consentimiento. No se trata de censura, se trata de distracción. No necesitas silenciar a la gente cuando puedes ahogar sus pensamientos en ruido. La verdad queda enterrada bajo una avalancha de trivialidades, indignación y contenido interminable. Y mientras la gente discute sobre temas superficiales en línea, las decisiones importantes, las que moldean su futuro, se toman en silencio, en segundo plano. Ahora, hay algo que la mayoría no percibe. Las redes sociales no te muestran el mundo real, te presentan una versión de él, una adaptada a tus emociones, temores y deseos. Cada feed es un reflejo de uno mismo, no una ventana a la realidad. Cuanto más emocional sea tu reacción, más lucrativa se vuelve tu atención. La indignación vende, el miedo vende, la división vende. Y a medida que alimentamos los algoritmos con nuestros clics, ellos nos nutren con ilusiones que confirman nuestras perspectivas parciales hasta que pensar de forma diferente se vuelve casi imposible. Hemos creado cámaras de eco tan perfectas que muchos ya no se topan con puntos de vista opuestos. La habilidad para discrepar, debatir y razonar, la base de una sociedad sana, se desvanece. Ya no buscamos la verdad. Perseguimos la validación. Y la validación es el lento anhelo de muerte del pensamiento. Seamos francos. ¿Cuántas de tus opiniones son realmente tuyas? ¿Cuántas de tus convicciones han sido moldeadas por la repetición, por los algoritmos, por las corrientes emocionales de la aprobación social? Lo más arduo en el mundo contemporáneo no es ser inteligente, sino ser independiente. Hashtag, !Meta, pause, sex, 1,0. Carl Rogers, uno de los precursores de la psicología humanista, afirmó una vez que el único individuo educado es aquel que ha aprendido a aprender y a transformarse. Pero el cambio exige entereza.
implica admitir que el conocimiento sobre el cual edificaste tu identidad podría ser incompleto o incluso erróneo. La mayoría de las personas prefieren la comodidad de la ignorancia antes que encarar la incomodidad de la metamorfosis. Por eso, pensar se ha vuelto revolucionario. En un planeta dominado por la velocidad, la quietud es una forma de protesta. En una realidad que exalta la conformidad, cuestionar es una herejía. Y en una cultura obsesionada con la apariencia, la autenticidad es un riesgo. El auténtico peligro no reside en la inteligencia artificial, sino en el pensamiento artificial. Mentes que imitan pero nunca innovan. Individuos que repiten pero jamás reflexionan. Cuanto más delegamos nuestro discernimiento a máquinas, influencers y modas, menos comprendemos nuestra propia esencia humana. Sin embargo, aquí radica la ironía. Esta crisis esconde una oportunidad excepcional, porque nunca antes el entendimiento ha ostentado tal poder. En el instante en que percibes cómo tu atención está siendo manipulada, comienzas a recuperarla. La conciencia es resistencia. La reflexión es liberación. En el siguiente segmento profundizaremos aún más, trascendiendo la trampa digital para explorar cómo la cultura, el entretenimiento e incluso el lenguaje mismo han forjado sutilmente nuestra manera de pensar y percibir la realidad. Lo que desvelarás podría llevarte a cuestionar no solo la sociedad, sino la arquitectura misma de tu mente. George Orwell manifestó una vez que, si el pensamiento corrompe al lenguaje, el lenguaje también puede corromper al pensamiento. Pocas verdades son tan pertinentes en la actualidad. #meta. Pause. Sex. 1,0. Porque el ocaso del pensamiento no se fraguó únicamente por la tecnología o la educación, sino por la lenta degradación del propio lenguaje y por las narrativas que nos contamos sobre lo que significa vivir, prosperar y ser humanos. Medita sobre las palabras que predominan en nuestra civilización hoy. Viral, tendencia, influencer, contenido. Términos que en otro tiempo poseían un significado, ahora son meros recipientes vacíos configurados por el marketing y los algoritmos. Ya no conversamos, actuamos. No expresamos, transmitimos. Y a medida que el lenguaje se superficializa, también lo hace el pensamiento. Cuando las personas pierden la capacidad de articular la complejidad, también pierden la habilidad de percibirla. El filósofo Ludwig Wittgenstein dijo: «Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo». Al reducirse el lenguaje, el mundo se achica. Empezamos a pensar en eslóganes, no en frases, en impulsos, no en meditaciones. Y en ese estrecho espacio mental, la manipulación florece. La cultura ha desempeñado su papel en esta regresión silenciosa. El ideal moderno de éxito ha suplantado la sabiduría por la visibilidad. Ya no nos preguntamos ¿en quién me estoy convirtiendo?, sino ¿quién me está mirando? La obsesión por la validación externa, los seguidores, los likes, el reconocimiento, ha sustituido el crecimiento interno por la aprobación digital. El yo ya no es un enigma a desentrañar, sino un producto a comercializar. El psicólogo Erich Fromm alertó sobre esto hace décadas. Describió el carácter mercantil, una persona que se trata a sí misma como una mercancía, ajustando constantemente su personalidad para adecuarse a las expectativas ajenas. En una sociedad así, escribió, las personas pierden contacto con su verdadera esencia. Ya no se preguntan qué es lo correcto, sino qué es rentable. No buscan la verdad, buscan relevancia. Esta mutación ha permeado cada faceta de la vida contemporánea. El arte, otrora un espejo del alma, se ha transformado en una pugna por la atención. La música, antaño un lenguaje de la emoción, ahora es una fórmula para la viralidad. Incluso nuestras conversaciones se han reducido a fragmentos curados, inofensivos, predecibles e instantáneamente olvidables. Estamos rodeados de expresión, pero hambrientos de sentido. Y los medios de comunicación,
que alguna vez fueron los guardianes de la verdad, ahora desempeñan un papel primordial en la fabricación de la ignorancia. En lugar de informar, actúan. En lugar de investigar, entretienen. La complejidad no vende, el escándalo sí. La verdad ya no se mide por la evidencia, sino por el engagement. Lo crucial no es qué es cierto, sino qué es tendencia. El resultado es una cultura donde todos tienen voz, pero pocos tienen algo que decir. Este vacío intelectual no es un suceso fortuito. Es el caldo de cultivo ideal para el control. Porque cuando las personas dejan de pensar con profundidad, empiezan a sentir ciegamente. La emoción sustituye a la razón, y quien domina la emoción, domina la percepción. El poeta romano Juvenal comprendió esto cuando afirmó que a las masas se las puede apaciguar con pan y circo. Hoy, el pan es la comodidad y el circo es el estímulo incesante. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que te aburriste? Hemos erradicado el aburrimiento, pero al hacerlo, también hemos aniquilado la imaginación. El aburrimiento solía ser la cuna de la creatividad. Obligaba a la mente a divagar, a fantasear, a conectar ideas. Ahora, en el instante en que el silencio se acerca, nos refugiamos en el fulgor de una pantalla. Hemos permutado la soledad por el bullicio, y al hacerlo, hemos extraviado el arte de pensar. Albert Einstein afirmó en una ocasión que la monotonía y la soledad de una vida tranquila estimulan la mente creativa. Pero, ¿quién se atreve hoy a vivir en calma? ¿Quién se atreve a desconectarse el tiempo suficiente para escuchar sus propios pensamientos? Glorificamos el ajetreo como si fuera una insignia de valor. Sin embargo, cuanto más ocupados estamos, más vacíos nos sentimos. Hemos confundido el movimiento con el progreso y la visibilidad con el valor. Y así es como la maquinaria de la estupidez sigue en marcha. No por la opresión, sino por la seducción. No se obliga a la gente a dejar de pensar, se la seduce para ello. Se nos ofrecen innumerables distracciones disfrazadas de libertad y confundimos el estruendo con la vida. El filósofo Byung-Chul Han describe nuestra era como la sociedad del rendimiento, donde los individuos se explotan a sí mismos en nombre de la productividad, creyéndose libres incluso mientras se consumen en silencio. Pero bajo este caos, algo sagrado aún perdura: la capacidad humana de despertar. El mero hecho de que estés escuchando esto significa que lo percibes. Una sutil insatisfacción, la sensación de que algo esencial falta en la vida moderna. Ese sentimiento no es una debilidad, es tu consciencia intentando salir a la superficie. La verdadera inteligencia no reside en saber más, sino en percibir con mayor profundidad. Se trata de cuestionar las narrativas heredadas y atreverse a ver más allá de ellas. El filósofo estoico Epicteto declaró: «Nadie es libre si no es dueño de sí mismo. La libertad comienza en la mente, y también la esclavitud. Cuando recuperas tu capacidad de pensar, recuperas tu libertad de vivir». Entonces, ¿qué implica pensar en un mundo que desalienta el pensamiento? Significa bajar el ritmo cuando todo se acelera. Significa escuchar cuando todos gritan. Significa atreverse a equivocarse para poder aprender lo correcto. Pensar no es un acto de intelecto, es un acto de valentía. Exige vulnerabilidad, curiosidad y humildad. Y tal vez esto sea lo que más temen a sociedad: los individuos que piensan, porque no pueden ser fácilmente controlados. Una mente pensante es impredecible, creativa y peligrosa para los sistemas construidos sobre la conformidad. Cuestiona todo: la autoridad, los medios, la cultura, incluso a sí misma. Por eso los sistemas de poder, consciente o inconscientemente, invierten tanto esfuerzo en mantener a la gente distraída. Pero la marea está cambiando. En todo el mundo, cada vez más personas empiezan a despertar de la hipnosis de la comodidad. Están redescubriendo la lectura, la reflexión, el silencio y la verdad. Están recordando que el conocimiento no es información, es transformación.
La revolución del siglo XXI no será política ni tecnológica, será psicológica. Empezará en la mente. Y en la siguiente parte llegaremos al corazón de este viaje, la revelación más potente de todas. Exploraremos cómo recuperar el arte perdido de pensar y reconstruir los cimientos de la sabiduría en un mundo que se beneficia de la confusión. Porque el futuro no pertenecerá a los más conectados, sino a los más conscientes. El hombre no es lo que piensa que es lo que oculta. André Malraux. Si de verdad queremos comprender cómo hemos creado una generación incapaz de pensar, debemos afrontar la verdad más incómoda de todas, que hemos participado voluntariamente en nuestro propio declive intelectual. Nadie nos obligó a renunciar a nuestra capacidad de reflexión. La intercambiamos, pieza, por la comodidad, la validación y la distracción. La mayor tragedia de la civilización moderna no es que la gente sea engañada, sino que ya no le importa conocer la verdad. El verdadero enemigo del pensamiento nunca ha sido la ignorancia, ha sido la indiferencia. Cuando la gente deja de preocuparse por la verdad, la mente empieza a decaer. Y esta decadencia no ocurre de la noche a la mañana. Comienza con pequeños compromisos. Ignorar lo que se siente mal, aceptar lo que es conveniente, repetir lo popular. Lentamente, el fuego de la curiosidad se apaga y olvidamos que pensar no es un lujo, es un deber. Pero aquí está la revelación que lo cambia todo. La estupidez no es la ausencia de inteligencia, es el rechazo de la consciencia. Es una elección, no siempre deliberada, pero sí habitual. Cada vez que elegimos la comodidad sobre la curiosidad, la distracción sobre la reflexión, la conformidad sobre la autenticidad, participamos en la muerte silenciosa de nuestra propia mente. No nacemos incapaces de pensar, se nos entrena para olvidar cómo hacerlo. Para revertir esto, debemos desaprender más de lo que aprendemos. El camino hacia la verdadera inteligencia comienza con la conciencia, el coraje de ver a través de la ilusión. La conciencia no es cómoda, exige confrontación. Te pide que cuestiones tus propios pensamientos, tu cultura, tus hábitos, incluso tu sentido de identidad. Pero aquí es donde comienza la libertad. No puedes despertar de un sueño hasta que te das cuenta de que estás soñando. ¿Cómo recuperamos nuestra capacidad de reflexión en un mundo diseñado para mantenernos adormecidos? Todo comienza con algo radical: el silencio. El silencio representa la rebeldía de nuestra era moderna. En la quietud, nos desconectamos del estruendo y nos reconectamos con nuestra esencia. Empezamos a percibir los sutiles movimientos de nuestra mente, los patrones heredados y las creencias que nunca habíamos cuestionado. Cuando te sumerges en el silencio el tiempo suficiente, te encuentras a ti mismo. No a la persona que proyectas, sino a la conciencia que subyace a todo. Luego surge la curiosidad, el motor de todas las grandes mentes. La curiosidad no es solo acumular datos, es confrontar los misterios. Es esa fascinación infantil que la educación moderna intentó sofocar. Cada filósofo, científico y artista que transformó a la humanidad empezó con una pregunta sencilla que otros temían formular. Al regresar la curiosidad, aprender se convierte de nuevo en un placer, y pensar fluye de forma natural. Después viene la soledad. En un mundo obsesionado con la conectividad constante, la soledad es el crisol de la originalidad. Todo pensamiento profundo, desde Platón hasta Nietzsche, desde Buda hasta Jung, nació en momentos de aislamiento. La soledad permite a la mente asimilar, sintetizar y crear. Sin ella no hay profundidad. Sin profundidad no hay sabiduría. Y finalmente, el coraje. El valor de mantener un pensamiento propio. El pensamiento independiente no es recompensado hoy en día, es objeto de burla. Pero recordemos lo que dijo el filósofo griego Diógenes. La única manera de ser libre es despreciar lo que la multitud valora. Los verdaderos pensadores no se rebelan por el simple hecho de rebelarse, sino por la verdad. Se niegan a ceder su juicio a la masa.
Con ello, le recuerdan a otros su propio poder olvidado. Una vez que recuperamos el silencio, la curiosidad, la soledad y el coraje, algo extraordinario sucede. La mente empieza a despejarse. La niebla de la distracción se disipa. Los patrones de manipulación se vuelven evidentes. Empiezas a ver más allá de las apariencias, de la propaganda, de las tendencias. Comienzas a percibir la realidad no como se presenta, sino como realmente es. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que el mundo teme. Una mente despierta no puede ser esclavizada. Imagina por un instante una generación que elige la conciencia sobre la apatía. Imagina aulas donde se enseña a los niños a cuestionar en lugar de memorizar, donde se les recompensa por la creatividad en vez de la conformidad. Imagina una sociedad que valora la sabiduría más que la riqueza, el carácter más que la imagen, la profundidad más que la velocidad. Ese mundo no es una fantasía, es una posibilidad que espera ser reclamada por quienes estén dispuestos a pensar de nuevo. El gran psicólogo Viktor Frankl, quien sobrevivió a los horrores del Holocausto, afirmó que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. En ese espacio reside nuestro poder para elegir nuestra reacción. En nuestra respuesta radica nuestro crecimiento y nuestra libertad. Ese espacio, esa pausa sagrada, es donde reside el pensamiento. Pensar es crear un lugar entre la reacción y la comprensión. Es en ese espacio donde nace la conciencia. La próxima revolución no comenzará en las calles, sino en la mente de cada individuo que se atreva a reclamar ese espacio. La mente, una vez despierta, se convierte en la fuerza más poderosa de la Tierra. Porque cuando suficientes personas empiezan a pensar de verdad, las ilusiones se desmoronan, los sistemas cambian y la humanidad evoluciona. Así que, tal vez, la verdadera pregunta no es cómo creamos una generación estúpida, sino si elegiremos seguir siéndolo. Porque en el momento en que decidimos cuestionar, reflexionar y buscar la verdad en lugar de la comodidad, el hechizo se rompe. La maquinaria de la distracción pierde su poder. El mundo empieza a cambiar, no porque lo combatamos, sino porque lo superamos. El futuro no pertenecerá a quienes saben más, sino a quienes comprenden más, a quienes pueden pausar antes de reaccionar, a quienes pueden ver antes de juzgar, a quienes pueden pensar antes de creer. La inteligencia en su forma más pura es la conciencia en acción, y eso es algo que ningún algoritmo puede replicar. Así que, piensa. Piensa incluso cuando duela. Piensa incluso cuando el mundo te diga que no lo hagas. Porque pensar no es solo cómo entendemos el mundo, es cómo recuperamos nuestra humanidad. La mente, después de todo, es el único lugar donde la libertad puede comenzar verdaderamente. Y quizá, solo quizá, si suficientes de nosotros aprendemos a pensar de nuevo, las futuras generaciones recordarán la nuestra no como la estúpida, sino como la que finalmente despertó. Gracias por tu atención.